Tres en raya, tres en raya, oye. Tres en raya. Oye, sube la voz, que ya empezó. Traigo una anécdota de esas que hacen reír. Un café, una prisa y todo salió al revés. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Tres en Raya. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, como es de costumbre, voy a saludar a mis compañeros Luis y Guille. Bienvenidos, ¿qué tal, Luis? Así es, bueno, bienvenidos a Tres en Raya podcast una vez más. Muy contentos de poder estar nuevamente con toda la audiencia del podcast y muy contento de estar con ustedes, también mis compañeros Beatriz y don Guillermo, y también que está con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Guille, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. No, mano, que son tardes, noches. Bueno, a la hora que lo esté viendo, ¿verdad? Tarde, noche, días. Exactamente. Madrugada. Es un placer estar con ustedes también y Gracias. compartir. Hoy tenemos a un personaje de la zona, una persona muy humilde, bueno, ahorita nos va a contar todo lo que es él, y agradecerles a ustedes, a Beatriz y a Luisito también, y a Daniel y a Gael, que están ahí en la parte técnica, ¿verdad? A Muchísimas ellos, gracias, muchísimas que hacen gracias. Claro que sí. Guille decía que era un personaje, bueno, también, pero, pero es una persona muy conocida aquí en la zona de Los Santos, a nivel nacional e internacional también. Sí. Que siempre ha estado de lleno en ayudar a las personas, ¿verdad? En Claro. momentos de emergencias, en momentos de necesidad. Bueno, y yo estoy hablando de Héctor Blanco, que hoy nos acompaña por acá, y por supuesto Blanco que... Ábalos, porque el papá también se llama Héctor Blanco. Sí, muy importante. Bueno, Muy también, importante. que también es el papá de él, también es Otro personaje. otro personaje. Otro personaje. Excelente pintor, pero Sí. también es rescatista. También, Bueno, tiene un montón De de facetas. facetas. Héctor, Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, primero que nada, darle las gracias por invitarme a este programa y compartir un poco ahí de las cosas. No es como hablar de uno porque siempre uno piensa más bien en el equipo de trabajo y al final, pero bueno, aquí estamos y de verdad gracias por el espacio y compartir un poco con ustedes este ratito. Héctor, es que también detrás de una persona que hace lo que usted hace y muchos otros que hacen otras cosas, hay un ser humano. Por supuesto. Este ser humano es el que queremos conocer el día de hoy, ¿verdad? También. Es Héctor. que, ¿Quién es Héctor? ¿De dónde es oriundo? Que nos hable un poquito también de su trayectoria allá por la escuela, el colegio, y cómo el día de hoy se convirtió en esa persona que es tan importante en a veces momentos tan difíciles, ¿verdad? Pero queremos arrancar desde allá, desde el inicio. ¿De dónde es Héctor? Bueno, yo soy oriundo de San Pablo, Sí. toda una vida he vivido en San Pablo. Toda una vida he tenido unos tractos que voy a hablar más adelante, pero sí, desde de la pura cepa de San Pablo, ¿verdad? De San Pablo, sí. Pauleño, inclusive, Pauleño. bueno, para las fiestas de San Pablo. Claro, Eso claro, es lo que por supuesto. No puede haber un pauleño que no... Fiestero. Que no es fiestero. Ayer me estaban diciendo, por cierto, que ya faltaba poco para las fiestas otra vez. Oiga, ya. estamos a medio año. Sí, Hay que irse preparando. Y son en enero. sí, claro. No, es que hay que irse preparando. Sí, ese es claro. el tema. Y todavía están tomando líquido para rehidratarse y ya están pensando en... Sí, seguramente. La gente, Pero buenísimo, Sí, Héctor. claro. No, Sí, bueno, bienvenido acá al podcast y desde San Pablo, León Cortés, pero que nos cuente su trayectoria, de su familia un poquito y de usted, cómo evolucionó desde niño hasta el día de hoy. Claro, bueno, vengo de una familia muy unida, debo decirlo, porque gracias a Dios hemos tenido una familia muy unida, donde somos 4 hermanos y mis papás, y ahora están mis sobrinos, que a veces los ve uno hasta como los hijos, ¿verdad? Claro. Pero hemos sido siempre una familia muy unida y yo creo que parte de lo que es uno se lo debe a ellos, a los papás, y bueno, primero a Dios, después a mis papás Claro. y pues a mis hermanos que siempre me han apoyado, y ahora los chiquillos que ahí se ponen a hacerme dibujos, como soy yo, ¿verdad? Entonces me ponen el pelón y todo Buenísimo. el tema, ¿verdad? Hasta con el perrillo, que siempre amo los animales. Pero bueno, yo desde pequeño reconozco que me gustaba servir y ayudar. Ujú. Cuando estaba desde el kinder, Sí. tuve mi primer accidente y recuerdo que me autoatendí.
¿verdad? ¿De verdad? Entonces, desde el kinder, ¿verdad? Entonces ¿Y ya cómo viene fue eso. eso? En ¿Cómo escuela. fue ese eso? Sí. accidente? No, ¿Se en el nos puede kinder, contar? pues con una silla me abrieron la cabeza y me recuerdo yo ponerme un trapo y esperar que la maestra, y yo hacía señas en la ventana para que la maestra me socorriera. Pero yo creo que desde ahí ya uno viene con ese chip. Y aparte que mi papá toda una vida fue cruzrojista y se dedicó al tema de la solidaridad. Entonces, mi abuelo también había sido el fundador de la Cruz Roja en San Pablo y bueno, habría que ver más allá todavía qué viene, ¿verdad? En la sangre. Y yo creo que yo nací para esto, o sea, yo creo, estoy muy seguro porque cuando yo estaba en la escuela, tal vez tenía la oportunidad de salir a Venderao y solo ahí, ¿verdad? Porque ya en el colegio no era tan bueno las notas, ¿sabes? Pero cuando estaba en la escuela, salía la oportunidad de salir en los abanderados y a mí nunca me gustaba. Yo siempre buscaba era salir en la Cruz Roja. Recuerdo que en el momento de la escuela había algo que se llamaba la Cruz Verde. Ajá. Formé parte de la Cruz interesante. Verde. Sí. Había la Cruz Una Verde. gorrilla blanca. Con una Sí, cruz. y una crucilla verde. Y uno era como el sanitario, el que daba, bueno, suena muy falso sanitario, pero uno era el que daba asistencia. Entonces recuerdo, sí, sonó muy raro. Ay, lo que yo me imaginé. Mejor Ustedes no dejémoslo. se imaginan. No, mejor no diga que se imaginó. El interior, digo. Y recuerdo tener en mi primer botiquín, no sé de dónde lo cogí, era una cajita de madera. Y en esa cajita de madera yo echaba curitas y echaba cosillas así. Pero, como les digo, debo decir lo que era antes de los 9 años. De ahí me llamó la atención siempre el movimiento Guías Scout. Formé parte de los Scouts, ahí fui lobato y me recuerdo que estaba la seisena y ya desde ahí uno trae como eso de servir y también parte del tema de liderazgo porque recuerdo que yo era el encargado de la seisena, ¿verdad? Entonces ya uno venía con el chip de generar equipos de trabajo. Entonces de ahí ya es que uno pasaba guindando en árboles en los campamentos. Mi primer campamento fue detrás de la iglesia de San Pablo y yo alistando ese bultón grandísimo y me dice, ¿pero para dónde va usted? Le dije, el campamento, y el campamento era detrás de la iglesia, ¿verdad? Ahí nomás. Ahí nomás, de hecho nos dio medio una noche, yo creo que nos fuimos para la casa. Sí. Pero ese fue mi primer campamento. Mi segundo campamento fue en un lugar que se llamaba El Casquillo y recuerdo que había que poner una cuerda. ¿De San Pablo para arriba? Sí, de San Pablo para arriba. Y había que poner una cuerda de un árbol a otro para según nosotros tirarnos ahí. Y el primero que se sube era yo, ¿verdad? Entonces, Sí, para probar. se me quebró una rama y me agarré el palo, ¿verdad? Entonces me salí rastrillado aquí y yo era monaguillo. Oye. Era monaguillo y... Es que era de todo. Es que era de todo, ¿ah? Sí. Pero el tema es que iba para misa el día siguiente, el domingo iba para misa y caminaba muy raro. ¿ah? Yo nunca dije a mi casa lo que me ha pasado. Yo me curé y me puse las gasas detrás de las rodillas. ¿Qué le pasó a usted? No tengo nada. Y ya cuando me revisan después de que de misa me pegaron, pero porque me ha pasado eso y que no había dicho nada, ¿verdad? Sí, Entonces, siempre ha sido como esa parte. Ya estando en los scouts, hicimos el primer curso de primeros auxilios. Tenía yo 11 años, por ahí de 10, 11 años. Se hizo en la estación de bomberos. Don Jorge Zúñiga en su momento nos dio una charla de primeros auxilios y fue el primer curso de primeros auxilios que hice. Bueno, curso no, fue una charla de primeros auxilios y desde ahí pues ya tuve la oportunidad en el 1994, ya estoy viejo, de ingresar a la Cruz Roja. Yo le gano. Siempre quería estar en la Cruz Roja y estaban construyendo en ese momento el gimnasio de San Pablo y recuerdo haber llegado. ¿El del colegio? No, el del estadio, el municipal. municipal. Sí. Cuando yo llego, estaban haciendo los cimientos y había muchachos que estaban en la Cruz Roja. Entonces le dije, ¿por qué no hay oportunidad de que yo me pueda meter a la Cruz Roja? Me dice, es que usted está muy pequeño, pero puede ir e integrarse a Juventud. Llegué a... ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, ¿qué? ¿Como 11 años? 11, sí está. Sí, es que ya. Sí. Esas son cosas que se traen. Sí, Sí, entonces claro, ya que había traen. pasado de los scouts. Ya en ese momento como que se disolvió los campamentos y todo el tema y ya me metí a la Cruz Roja. Bueno, parte de las cosas que uno hace es que ya un día no estaba en la casa de las tortas, mis primos y yo éramos muy unidos, somos muy unidos todavía, y torteros. Sorteritos. No me los imagino. Yo nunca serví para jugar Nintendo ni jugar de nada de esas cosas. Y había un Atari en la casa que no servía para nada, o sea, el Nintendo, no sé qué. Bueno, el tema es que, digo yo, aquí está, eso está llevando polvo, nadie lo está usando. De ahí,
lo voy a vender y voy a comprarme algo que sea más divertido. Sí. Llegué y lo vendí, compré unas cuerdas, unos mecates. Por ahí están esos mecates todavía. Y fueron los primeros mecates que yo tuve y nos íbamos a guindar con los primillos porque la idea era bajar a donde estaban las pozas y nosotros nos íbamos en la escuela a esas pozas. Y entonces amarrábamos las cuerdas y nosotros bajamos. ¿Era que en el casquillo? No, ahí por el estadio. Bueno. Ahí en el estadio, ¿verdad? Entonces, en el estadio, okay. Claro, entonces nosotros bajamos ahí todo y parte Como de esas rapelea. cosas, rapeleamos, caemos, no nos importaba si el río estaba creciendo ni nada, ¿verdad? Que bueno, y si la mamá de uno se diera cuenta de todo lo que hacía uno. Pero bueno, hay que decir Dígale a su mamá que no es su que no es el programa. no. Y ahí, ya como les digo, íbamos al estadio y fue una de esas aventuras que hacíamos cuando estaban haciendo las bases. Ya, bueno, me dieron la oportunidad de entrar a la Cruz Roja y llegué a la primera reunión de la Cruz Roja, don Fernando Díaz y el famoso don Fernando Castro. Nunca se me van a olvidar, o sea, yo hay cosas que nunca olvido porque son personas que le tienden a usted la mano. ¿Es don Fernando Díaz o Fernando Ríos? Fernando Ríos, perdón. Ajá, Estaba Fernando Ríos. Ríos y Fernando Castro. Fernando Ruiz era el que era director también de escuela. Sí, claro. Ah, sí, él fue director también allá en la escuela. donde Sí, estaba. y ahí ellos, ¿cómo es que se llama? Me abrieron las puertas, Excelente. comencé en la Cruz Roja y ya mi primera emergencia fue en el 96 cuando se vino el Llano a la Piedra. Bueno, ¿Y estuvo qué ahí. emergencia? Sí, entonces, Y fue bueno, bravo eso. Claro. Sí. es que a mí siempre me pasan historias. ¿Verdad? En el Llano a la Piedra, Cuente. una de las cosas fue que los que nos acordamos de esa emergencia, todo estaba lleno de barro. Yo me fui en un hueco y puse las manos así y casi me voy en esa alcantarilla porque todo era tapado. ¿Qué tenía usted? ¿13 años, tal vez? Por No, ahí. pues ya yo tenía, no tenía, todavía estaba en la escuela, yo creo. Ese Sí, fue no, para- como 12. ese fue 12, para el 13. huracán Juana, ¿no? Sí, Sí. el huracán César. César. Fue para Ese el fue César. cuando se fue esa parte que cuando uno va puramente la frontera entre Dota y Tabrazú, Sí. ¿verdad? Claro. Ese sí, en el Llano de la Que Piedra. se vino, Claro, Eso, entonces, conozco. Entonces, imagínense se que Claro, ese sí. día que comenzó a llover, bueno, comenzó el huracán, nosotros, yo no sé quién me metía a mí a andar evacuando gente, pero andábamos en El Salado cuando el río se llevó el puente, la primera vez. En ese mismo. en esa misma. Nosotros sí. íbamos a cruzar, recuerdo dos cosas, íbamos pasando por el cementerio de San Pablo y estaba lleno de agua ahí, a la parte del cementerio, como una quebrada que está ahí, por donde está ahora la Pops. Nosotros pasamos y vimos eso lleno de agua. Pasamos, fuimos a evacuar a una gente del Salado y traemos el carro lleno de gente del Salado. Y donde pasamos ahí, se hundió el piso. Que Se hundió el piso, yo recuerdo. Y ya ahí fue donde ese camino estuvo cerrado un largo tiempo. Y ya despuésito de eso fue que se vino lo del Llano de la Piedra. Entonces, nosotros llegamos, yo estaba en ese momento en la Cruz Roja de San Pablo, fuimos a brindar colaboración y como era un carajillo no se iba a meter uno a escarbar ni nada de eso, pero está donde se hizo la morgue y me acuerdo que la casa donde se hace la morgue, dicen necesitamos alguien que nos ayude a limpiar aquí. Y yo me han hecho un kimonillo ahí y lo andaba estrenando para eso cuando me mandan a lavar y era lavar con cloro donde llegaban los cuerpos. Esa fue la primera vez que yo vi. ¿Era lavar los cuerpos o el piso? No, se lavaban los cuerpos ahí, se preparaban y yo recuerdo estar con cuerpos ahí y en ese momento que cae el cloro y claro, lavaban eso y ahí el uniforme hasta ahí me llegó, ¿verdad? Pero fue la primera emergencia, la primera vez que tuve contacto con muertes. O sea, ¿Qué cuando uno le pensó? dicen cuántos muertos ha visto uno, le digo yo no sé ni cuántos ha visto nadie. ¿Qué pensó? ¿Cómo fue su reacción cuando vio por primera vez, digamos? ¿Qué sensación? Sí, qué sensación. esa imagen? Viera que inclusive cuando pidieron un voluntario yo me metí. Tal vez no era como ese primer temor de ver a alguien fallecido, pero es interesante porque ahí no había mascarillas y los cuerpos ya estaban descompuestos. Ok, ya olía. Sí, y hoy, por ejemplo, ahora con el tema de Venezuela, me tocó trabajar con muchísimos cuerpos y yo la verdad no, o sea, hay gente No que se sintió, ponía, no no, sintió o sea, tanto. el olor yo hago, es interesante cómo puede trabajar la mente, porque yo trabajé con gente del ejército y yo les decía, bloqueen su olfato, y me decían, ¿cómo? Bloqueen su olfato, ustedes pueden respirar por la boca, no respiren por la nariz, entonces yo creo que desde pequeño ya uno viene como el Preparado. cerebro preparado para esto, entonces Interesante. ya ingresé ya cuando, eso fue como la primera emergencia, y de ahí, desde el colegio que ya estaba, pertenecía en el colegio, tanto en San Pablo como en el liceo,
que debo decir que para mí fue la decisión más sabia, o yo digo que fue una buena decisión porque yo estuve unos años en San Pablo, aprendí el oficio de la madera, que me encanta trabajar con madera, que no me dedico a eso, pero mi cama yo me la fabriqué y hice muebles de madera, y es algo que aprendí de San Pablo, la ebanistería, y tuve muy buenos profesores ahí que todavía les guardo cariño y aprecio, pero siempre fue Héctor, el asociado, pasaba una emergencia y me llamaban. Y ya llegó el liceo y se riega la bola en el liceo. Y yo recuerdo estar en clase y Rodolfo, el conserje, cada rato llegaba y doña Yadira llegaba a pedirme. El profesor Omar dice, uno que estaba en el liceo, decía el profesor Omar que yo en lugar de tener cuadernos lo que tenía era botiquines y sacaba gasas y todo, ¿verdad? Bueno, había materias que no tenía cuadernos. Había materias que sí no tenía cuadernos. ¿Cómo pasaba? No sé, pero... Ya iba a preguntarle, ¿cómo era usted en el colegio? Sí. En el colegio, O sea, como estudiante. Como estudiante, ¿qué le puedo decir? Pregúntele a la profesora Luzmilda. Al profesor Omar. En el programa anterior salió también doña Luzmilda. No, yo era muy bueno para los idiomas, ninguno pegué. Que nos escribieron los comentarios, doña Luzmilda. Fui a presentar, es interesante la vida, Sí. porque fui a presentar inglés y español, o sea, ninguno de los dos idiomas Manejaba. Pero el tema Qué también es que increíble. yo estaba metido en una selección de voleibol, estuve metido en una selección de fútbol, estuve metido en una selección de fútbol salón, y si hubiera habido otra selección estuviera metido, bueno, hasta un grupillo de baile, ¿ve? Hasta bailarín, entonces. Era un grupillo de baile del colegio, ¿verdad? Pero Sí. no era que era bailarín, pero estaba metido en todo. No se metió en teatro con Daniel. Con No, Julio, una pelota. No, ese grupo era buenísimo, sí, no me acuerdo. Pero había algo y entonces don William me mandó, recuerdo que una vez don William llega y me dice, ven acá Héctor, sí, necesito que vaya a esto, no sé qué, no sé cuánto. Me mandan a mí allá y yo un hotel finísimo, San José y todo el tema. ¿Y cama. usted solo? Solo porque era el representante como, no sé, como de todos los colegios, no sé por qué me mandaron. Pero yo ni era presidente del colegio, pero me mandaron. Sí. Cuando llego yo a esa actividad y era discutir el Código de la Niñez y la Adolescencia, que hoy en día es una ley. Sí, claro. Correcto. Entonces, hace poco tiempo me volvieron a llamar porque aparecía dentro de los fundadores y los que... qué el Código de la interesante. Niñez y la Adolescencia, Sí. ¿verdad? Ajá. Pero por eso le digo, perdía demasiadas clases. Entonces... Pero lo recompensaba era por otro disperso, lado. digamos, yo Sí. les digo que me encantaban las clases por ser con Elvis Maña, que era el profesor de música y todo, vacilábamos, había un profesor también la profesora de artes plásticas, en fin, muchos profesores. Yo no sé cómo pasé al final inglés, fui a presentar inglés, pero hubo un momento en mi vida que yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, porque yo quería estudiar para ser paramédico. Ujú. Digo yo, pero para entrar a la universidad, yo tengo que pasar el colegio. Claro. Y entonces fue donde yo levanté la cabeza. El profesor Omar no me deja mentir, yo casi que en cuadernos de estudios sociales muy pocos, pero yo ponía mucha atención en clase. Ujú. Y a mí siempre me gustó la historia, todo el tema, ¿verdad? Las matemáticas no me gustaban, ni la física, mate. Qué bueno. También Pero tampoco. ahora en Venezuela, Son colegas. Sí. ahora en Venezuela, quien hizo los cálculos para determinar el peso de una losa y determinar los pesos que estábamos soportando en un edificio, los hice yo. Entonces, los cálculos de los medicamentos tengo que aprendérmelos. Cálculos de física para determinar en cuánto es la fuerza resultante de una caída de un objeto, era físico mate, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. al final, entendí, o a través de la vida uno entiende lo importante que son todas las materias. Ujú. Uno a veces no le presta atención. Yo tal vez, no es que fuera, como a veces uno lo decía pensar que era un burro. No, es que tal vez el enfoque en ese momento Sus de intereses estudio eran otros. eran otros. Correcto. Cuando yo ya dije, no, aquí tengo que ponerme a estudiar, varios compañeras y compañeros se acercaban y hubo momentos tristes del colegio donde yo me sentía fracasado y yo dije, no, aquí tengo que comenzar a estudiar. Miren, ya recuerdo, una vez me estaba contando Omar que yo dejé las clases para ir a atender un accidente aéreo. Vean las cosas de la vida. En 1998 se estrelló una avioneta, primer accidente aéreo que atendí, Por aquí, ¿no fue? en el Cerro de la Roca. Ajá. Sí. Y yo me fui de clases y me fui ahí, pasé toda la noche durmiendo ahí, al otro día y todo el tema, y estando en el colegio. Entonces el profesor Omar me estaba acordando que él se acordaba de eso. Y entonces ya a nivel del colegio, yo mezclaba de todo. Perdía clases a mano, a ver, ¿verdad?
Y llegó un momento en que ya dije, no, aquí tengo que enderezar mi camino. Comencé a estudiar, tuve compañeras muy, muy cargas, de verdad que me ayudaron, y yo eternamente agradecido con ellas. Y resulta que cuando viene bachillerato, yo con eso, yo digo, va para bachillerato, ¿verdad? El tema es que había una nota de presentación. Sí, claro. La nota de presentación De todos los años. la publicaban al frente de la dirección. Ay, no, yo me acuerdo, sí. Y esa nota, y entonces venían los mejores promedios, ¿verdad? Y estoy yo con un compañero Fred, y yo creo que era Heikel, y le digo, Mario Alberto, no recuerdo cuáles de ellos. Y les digo yo, no sean tontos, weón, ¿cómo vamos a buscar de arriba para abajo? Y le digo, busquemos de abajo para arriba. Y estábamos los tres mejores promedios de abajo, éramos nosotros. Los tres mejores. Los tres mejores. Vean, los tres mejores. Hoy por hoy, Sí. eso no representa nada. No, El número nada. representa nada. En lo absoluto. Porque un Fred, que éramos hace un día nos dijeron, nosotros sabemos quiénes van a pasar bachillerato, menos fulano y fulano y fulano, y lo No. señalaron. Ese fue un día que me marcó. Y gracias a Dios, porque yo soy de que cuando a mí alguien me quiere opacar, Sí. es como meterme más tiza, ¿verdad? Sí, Como claro. meterme más... Sí, más- lo motiva. lo motiva. Y Bueno, que dice que le da por ese lado, porque Sí, hay claro. otros que que Sí, se que agachan las friegan. orejas. va para abajo, ¿verdad? Porque se caen. Y ahí, entonces le digo, no se puede, de verdad, éramos los tres últimos de las notas. Y le digo, vamos, veo para bachillerato. Y usted, Fred, hoy dirige el Parque Eólico Los Santos. Ah, Claro. Fred Parra. Sí, Fred sí. Parra. Ujú. Ya es todo un profesional en Un esa... compañero esa- mío en Copesantes. Claro, y entonces usted lo ve, y claro, pero es donde dice los números no representan. No. No, y sin menospreciar a la gente que en el colegio le va bien, pero normalmente esas personas solamente son números. Sí, Hoy claro. día, ¿verdad? No, cuánta gente también tenía notas buenísimas que uno pensaba que iban a ser astronautas y al final no concretaron. Sí. Decidieron otro camino, porque cada quien elige sus caminos. Sí, totalmente. Y resulta que ya nos vamos a bachillerato. Llego yo a bachillerato y pasa y uno con la incertidumbre de ¿qué pasó con la nota mía? Llega uno con... Perdón que hasta con le agua tome bendita. estos lentes. Estaba don William Retana sentado en el escritorio así, ¿verdad? Ajá. Y en eso estaba leyendo y me llama a mí. Ajá. Entonces se coloca los lentes A ver si era cierto. Otra vez. Hasta lo limpió, seguro. y hace esto. Se levanta don William Retana. Y ustedes saben cómo es don William Sí, Retana, ¿verdad? claro. Me dio la mano y me abrazó. Mm, Ese fue, pasó bachillerato. sí. Es que es un logro cuando usted Claro. lo tachen. Es un logro, todo el mundo lo abraza. Claro, Sí, sí. Sí. Pero eso representó, y si usted me pregunta, la nota de presentación, no sé cuántos fueron las notas mías de bachillerato, pero había cumplido el objetivo. Sí, sí. Gracias a mi familia, gracias a Dios, gracias a ciertos profesores, habían profesores que lo motivaban, Ujú. y había otros profesores, tal vez no sé con qué intención dijeron eso, que nos íbamos a quedar en bachillerato, tal vez era para eso, para que despertáramos, entonces yo no puedo juzgarlos. Pero gracias a eso, yo dije, tengo bachillerato. Y lo primero que salía afuera estaba mi mamá, estaba la familia, ¿verdad? Lo primero que dije, ya puedo estudiar lo que yo quiero. Claro. Y Y vean a lo partir de contradictorio. ahí- Qué bueno, Pero, qué bueno. pero Héctor, vea, nada más antes de que usted siga. Muchas veces, como le dije hace un rato, cuando a uno le tocan el ego, Claro, si usted tiene muy claro qué es lo que usted quiere, eso no, o sea, no lo minimiza. minimizan exactamente, Sí, sino todo lo sino contrario. que todo lo contrario, Lo potencializan. hace que le salga a usted toda la fuerza esa que tiene interior para seguir, ¿verdad? Claro. Porque, eso es lo importante. Claro. Y usted ya tiene una meta, ¿verdad? Sí, yo ya tenía. Ya tenía claro Es más, que sí iba a ser. fíjense que mi primer parto, siempre cuento esta historia, mi primer parto lo atendí a los 15 años. ¿Primer parto de quién, perdón? Estaba una señora, oye, me mandan a mí y me voy yo con la señora en Sí, sí. ambulancia. Ay, me dice la muchacha, me dice, pero usted no está muy joven para atender un parto. Ah, no, yo ya atendí varios. Porque esa era la historia que le decían a uno que dijera. Y llegando a la Yo ya he sierra, atendido varios, oiga. llegando a la sierra, ya atendí mi primer parto con 15 años. O sea, yo Oiga. ya tenía previo a comenzar a estudiar. Y bueno, yo recuerdo que una persona me dijo que yo quería estudiar para hacer la carrera de paramédico. Me dijo, no estudie eso es muy complicado. Y yo, qué mala gente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo le dije, ¿en serio? Ah, qué bien, sí, pero quiero estudiar eso.
Inclusive, recuerdo en una ocasión como que alguien llegó a la casa y le dijo a mi mamá, o por ahí, que por qué no, cuando eso mandaban gente a Cuba, a estudiar a Cuba medicina. Ajá. Claro, ajá. Y yo había dicho que no, que yo lo que quería estudiar era para ser paramédico, porque yo dije, ¿cuántos médicos hay en la zona de Los Santos? Hay un montón. ¿Cuántos técnicos de emergencias médicas había en la zona de Los Santos? Y no había ni uno solo. Es más, Y no era lo había- que a usted le gustaba. era lo que yo quería, Sí, era lo que yo sí. quería hacer. Y de ahí entré a la universidad. Ujú. Lo que no fui en el colegio lo fui en la universidad. Porque era lo que me gustaba. Exacto. Era el estudiante que siempre llegaba primero Estaba en su último charco. irse en clases. Exacto. Y tuve la dicha de ser el primer promedio de la generación. Excelente. Entonces, yo recuerdo, vea, yo estudiaba y tenía que aprenderme fórmulas de medicamentos, tenía que estudiar farmacología, anatomía, fisiología y muchas materias yo me eximía, porque la Universidad de Costa Rica daba la oportunidad de eximirse. Ujú. Y recuerdo que en farmacología yo tenía notas muy buenas y yo estudié para el último examen y yo no me acordaba de que las notas, cuando llega y dice, bueno, llega el profesor de farmacología y dice, bueno, aquí está el examen, solo hay 2 eximidos, bueno, y ya, dicen, pero esos muchachos no vinieron. Entonces dice, que era Héctor, y no me acuerdo cuál fue el otro compañero que se Y eximió. usted estaba ahí. Y yo estaba en la primera fila, ya listo para hacer el examen. Usted. Y le digo, profe, yo. Me dice, sí, ¿por qué? Yo no le dije. Le digo, no me dijo. Y me dice, ay, huevila, usted está eximido. Y, pucha, no me ha dicho eso, porque era viernes Ya 7. Y me voy en bus de 7:30 para la zona, ¿verdad? Pero Sí. cosas de la vida, como les digo, gracias a esto, muy buena nota Qué bueno. en sí. la universidad. Excelente. Eso me abrió muchas las oportunidades y inclusive cuando hice la práctica supervisada en la Cruz Roja costarricense, habíamos hecho práctica supervisada en el Calderón Guardia, San Juan de Dios y Max Peralta. Y bueno, parte de eso fue que me abrió ya para irme a San José, a trabajar a San José. Ya fue algo curioso, la vida, yo siempre, cuando pasan emergencias, yo siempre digo que Dios lo pone donde no tiene que ponerlo. Claro. Y ahora, por ejemplo, para Haití fue igual, para Venezuela fue igual. Yo dije, bueno, si tengo que ir, bueno. Y si Dios abre las oportunidades, pues ahí ya iré. Y estaba yo, estaba en, ¿cómo se llama? Estaba ya, bueno, cuando sale el tema de la universidad, venía la graduación. Y en la graduación, iba toda mi familia bien chareada, y uno ahí no sabía ni cómo ponerse una corbata, ¿va? A mí me decían de nudos de scout y nudos de Cruz Roja. Ajá. Bueno, y me pongo la bendita corbata y nos vamos todos mudados, ¿verdad? Comienza a llover y ahí en la Interamericana hay una presa. Entonces digo yo, aquí pasó un accidente. Y llamo, en ese momento había un telefonillo de esos Nokia rarillos que eran Eran unas cositas así. Sí, bueno, no, más bien es un ladrillo, como así 6120. Oiga, Marco a la Cruz Roja de San Cartago. Y ahí en la Cruz Roja de Cartago me dicen, Héctor, ¿dónde está? Más que está, Héctor, ahí hay un accidente adelante. Y le digo yo a ellos, hay un accidente, de aquí no vamos a pasar. Entonces rayemos, ya, de verdad, y estaban 2 muchachos prensados, uno ya fallecido y el otro agonizando. Qué duro Me eso, puse a ¿verdad? atenderlos. Y ya, ya lo atendí y todo, le di tratamiento, hubo que liberarlos porque estaban prensados. Bueno, el tema es que se vino ese aguacero. Yo llegué, yo estaba perdiendo mi graduación cuando en eso, no tenía a quién llamar, todo el tema, ¿verdad? Digo, lleguemos aunque sea tarde a la graduación. Y llegaba a la Universidad de Costa Rica lleno de sangre, o sea, bañado de agua y todo el tema. Mis papás igual, imagínense cómo podemos llegar todos, ¿verdad? Yo Claro. recuerdo a ver a mis hermanas en una sombrilla llorando por el muchacho que se había muerto. Temblando. Temblando. Exacto, Más ahí tan el frío impacto que- para ellas, Claro. ¿verdad? ¿Verdad? Y Claro, por ahí uno sí. de la zona de los Santos medio maicerillo. Bueno, llegamos a la graduación y justo llegamos a la graduación y estaban en las fotos finales ya. Ay, verdad. Había pasado la graduación. Cuando me ve la gente a mí y alguien me Asustadísimo. pregunta, ¿qué le pasó? Y ya les cuento que había tenido un Ajá. accidente y van y le dicen al rector, o al que estaba ahí de la Universidad de Costa Rica, y cuando llama a todo el mundo, dice, por favor, si podemos pasar de nuevo. Hay alguien que no se graduó aquí, pero se graduó en la calle. Qué Qué interesante. bonito, Sí. qué lindo. Sí, o sea, son cosas que O sea, de Héctor sí. uno no las sabe. Si No, no y- las cuenta y- él, no las sabemos. porque- esa Y fue fue su muy graduación. emotivo porque,
llamaron a todo el mundo y la grabación fue una grabación solo para mí. Qué lindo, sí. Y al final la gente sabía que algo había pasado porque me tenían un reconocimiento. Sin saber. O sea, ya le tenían preparado el reconocimiento. Previo, un reconocimiento porque había sido el mejor estudiante de la generación. Qué bueno. Entonces, y por ser el de, por decirlo así, el paramédico es más largo. Primero, entonces había un reconocimiento que me iban a hacer previo. Entonces, bueno, ahí pasó todo y así fue como me gradué. O sea, Dios pone las cosas también. Pone las cosas. Pone las cosas. De tarde pero seguro y terminé graduándome. Claro. Y gracias a Dios, de ahí comienza ya a profesionalizarme. Tuve la oportunidad ya después de ir a hacer cursos fuera del país. Estuve en Estados Unidos. El trabajo, gracias a la Cruz Roja, que fue un gran aprendizaje. Primero trabajé aquí un tiempo en la zona de Los Santos. Y de aquí como permanente trabajé como un año. Ya ahí me llamaron a San José. Estuve en San Pablo, ¿verdad? Estuve en la Cruz Roja de San Marcos y Santa María. De ahí hubo una oportunidad para irme a la Comcer, que era como ir de pasar de jugar a tercera división a ir a primera división, que fue el comité donde más aprendí porque era estar todas las emergencias. De ahí fue donde fui a Haití, donde fui a diferentes emergencias en Nicaragua, Honduras, más todo lo Cinchona, todas las emergencias había por haber, pues ahí andaba. Entonces fue una gran escuela cuando yo estuve ahí y debo decirlo, gracias a eso me abrió muchas puertas. Ya ahí tuve la oportunidad de viajar tanto a Brasil. Estuve 3 meses viviendo en Brasil. Estuve en una escuela militar en Brasil. De ahí a Estados Unidos, donde la Universidad de Texas A&M, que ahí saqué varios cursos en temas de rescates y emergencias. De ahí, en Colombia, Panamá, Claro. por todo lado. Bueno, el destino me ha llevado y ahí es donde ya llega un momento en mi vida. Formé parte del Poder Judicial, es una historia que casi nadie sabe, pero trabajé, fui investigador del OIJ. Ajá, ¿cuánto tiempo? Casi 2 años. Oiga, eso estuve no trabajando. tampoco, ¿Y con cómo otro fue la detalle. experiencia? Fue una experiencia muy bonita. Sí. Había un proyecto que se iba a crear. Yo tengo desde el 2011 de colaborar activamente con el Poder Judicial en algunos proyectos de capacitación. Y bueno, se dio la oportunidad en ese momento. Entré, hice todas las pruebas psicológicas, pasé todo el proceso. De ahí hice el curso de armas, el curso de Que es defensa bien personal. duro, ¿verdad? Pasar Sí. esos cursos. Pasé todas las pruebas y entré. Trabajé para el OIJ de Liberia. Y de ahí era un proyecto que se tenía en San José. Al final no se concretó el proyecto. Parte de las cosas de la vida. Me hacía gracia porque a veces atendía accidentes. Entonces llegaba yo con la placa del OIJ y me decía la doctora, ¿pero por qué usted sabe de esto? La doctora del hospital de Liberia. Le digo, no, es que ya le contaba la historia porque ya la forma no era un solo policía, sino que llegaba con una atención. Entonces fue una trayectoria bonita. Aprendí mucho de cosas de la investigación que me han servido para el trabajo. Y bueno, volví a entrar a la Cruz Roja nuevamente. Un tiempo donde ya dije, no, aquí ya no puedo seguir, ya tengo otras oportunidades. En el 2016 es cuando emprendo con Rescate Urbano. Ok, que era lo que yo quería preguntarle. ¿Cómo fue que usted inició con Rescate Urbano? Inicio con Rescate Urbano porque ya tenía amigos de Rescate Urbano México. Entonces yo, qué bonito, Rescate Urbano México y Rescate Urbano Costa Rica. Y fue ahí donde nace la idea, porque ya estaba dando muchas capacitaciones. Me convocaban a capacitaciones a México, me convocaban a Panamá y así. Entonces digo, no, aquí tengo que emprender ya. Inclusive empresas aquí en Costa Rica me buscaban para que las capacitara. Entonces desde el 2016 emprendí. De ahí, solo, con 3 cositas que tenía, no tenía mucho. Recuerdo que me pide un curso en Four Seasons, allá en Península Papagayo, el cuerpo de bomberos de allá. Yo no tenía nada, pero conseguí el equipo y yo cumplí con el curso, gracias a Tenía los conocimientos No, y la experiencia. sí, claro, lo más claro, importante. y hubo un importante. amigo, vean lo que son los amigos. Hubo un amigo que me prestó un equipo de $40,000. O sea, yo en ese momento andaba en el carro mío jalando esos chunches y Dios mío, que no me roben eso. Sí. Pero gracias a él, Que no me pase Sí. a nada. Javier Bonilla, ¿verdad? Fue uno de los primeros Qué bueno. de las primeras personas que me ayudó. Y bueno, otro amigo incondicional ha sido Manuel Aguilar de México, que él son de los que me han ayudado mucho. Y bueno, aquí Usted lo que va a tener que hacer es que les va a decir a ellos que vean este podcast. sí, son muchas personas. Aquí, si comienzo a hablar de amigos que me han ayudado, son muchísimas las personas, doctores y demás. Y también el grupo que hicimos, ya, recuerdo, nos reunimos 5 personas atrás de mi casa.
Entonces comenzamos a hacer un checklist que hay una resolución 57-150 de Naciones Unidas que habla del fortalecimiento de las capacidades locales a nivel del mundo. Entonces yo a través de Naciones Unidas hice varias capacitaciones con ellos enfocados a temas de eso, asignaciones internacionales como la de Venezuela. Hicimos un checklist de las cosas, si era necesario o no, un equipo de respuesta aquí en la zona de Los Santos. Y todas las preguntas arrojaron que sí. Y es donde emprendemos con un equipo de voluntarios. Comenzamos 5, 6, 7 y ahí íbamos hasta hacer casi los 80, que tenemos gente en Entre Ríos, Santana, Heredia, hasta de Limón. Hay gente en Guanacaste también que nos apoya. Entonces tenemos ya un grupo que gracias a eso pues tenemos la unidad canina que viene recién formándose de España, porque decidimos cruzar el charco e irnos a Europa. Entonces tenemos una unidad canina, Excelente. tenemos un equipo de bomberos Excelente. forestales que ya han ido a Canadá, tenemos el componente también de rescate montaña más el equipo operativo, y hay un equipo que es el logístico, que es el que hace de que nosotros tengamos comida, que en una actividad nosotros También, podamos... eso le iba a preguntar, ¿cuál es el apoyo de la comunidad hacia ustedes? Nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho apoyo de la comunidad, las cooperativas, tenemos apoyo de personas en particular, negocios. Con solo el hecho que pasa una emergencia, nos dicen, nos llegan con sándwiches, por ejemplo, nos llegan con agua, que nos llega una cooperativa y aquí tienen su diario. La verdad que yo no me puedo quejar, digamos, nosotros no somos pedigüeños, ustedes no nos van a ver pidiendo para todos, sino más bien hacemos actividades como chicharronadas, Qué bueno, sí. Sí, ya algún conmigo. tipo de intercambio, o de repente cubrimos una actividad y el monto que esa actividad es para financiar el grupo, porque son muchos los gastos. La gente piensa que toca el cielo, y no. O sea, nosotros la hemos tenido que pulsear y muchísimo. Claro, Hemos porque vendido ustedes tacos, tienen hemos- un equipo, bueno, carros, ambulancias, Sí. y cuando uno escucha de que ustedes van a hacer un rescate con cuerdas, tienen también todo el equipo. Sí. Sí. De ahí, eso no es barato y No, no. y nosotros, no cae del cielo, como Ah, dice no. usted. Nosotros hoy en día tenemos equipos que son de primer mundo. O sea, y ahorita estamos por adquirir un equipo estamos pulseándola a ver si las cooperativas nos echan una manita, porque ahora se vio la necesidad en Venezuela, que son los sensores sísmicos, que son sensores para determinar la probabilidad de vida de una Ah, persona. Wow. Entonces, eso nos complementa. Ya con eso tendríamos, como dicen, el top en búsqueda técnica y todo. Entonces, hemos tratado siempre de evolucionar, que tenemos equipos de buceo, que tenemos equipos para aguas rápidas, tenemos equipos para rescate con cuerdas, la última tecnología en equipos de rescate con cuerdas. Entonces, hemos ido poco a poco. A la par de eso, se nos unió Juan Gabriel Monge, ¿verdad? Que es el socio con la empresa de las ambulancias. Porque son dos cosas diferentes. Digamos, rescate urbano, pero las mezclamos. Ok. Rescate urbano, damos capacitaciones, a través de las capacitaciones compramos los equipos Ok. y financiamos el grupo de voluntarios. Pero este amigo una vez estaba y dice, Héctor, ¿cómo hace la gente de rescate urbano? O sea, no se les paga nada. No, es que, bueno, hagamos algo que podamos producir. Él es de Estados Unidos, es un empresario y dice, bueno, yo tengo la posibilidad de poder emprender un proyecto, qué bueno. y que fueron las ambulancias y el Excelente. trabajito ahí de la clínica, que ahí vamos poco a poco, porque ha sido muy difícil. Pero también ahí Bueno, se nos pero acercó. más bien van muy rápido. Sí, claro, y un banco se nos acercó y este banco nos hizo un retorno al capital y gracias a eso y ahorita estamos con todo lo que son los servicios de la comunidad, los traslados que se hacen también a la caja y todo eso, Excelente. es donde vamos financiando y es donde vamos pagando eso, ¿verdad? Porque también es bueno aclararlo porque la gente va a decir, oye, ¿esto es qué? Sí. Perdón lo que voy a decir, están lavando dinero. Sí, sí. Y gracias a Dios, Ay, yo puedo dormir, Cualquiera puede pensar. gracias a Dios eso y nosotros más. podemos dormir tranquilos Ujú. y saber de que es un trabajo honesto Por Correcto. supuesto. y que es legal, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Por supuesto. Entonces, hemos ido ahí. Pero todo lo que es la parte del voluntariado, la parte de los equipos de rescate, no cayeron del cielo. O sea, cada cosita que hay ahí es porque una familia nos ha donado algo y nosotros somos muy transparentes en eso. O sea, a mí en ese momento llega y me dan 100,000 colones, inmediatamente me voy a cualquier ferretería y compro herramientas. O sea, nosotros ahí tenemos almacenado madera, tenemos almacenado clavos, tenemos almacenados equipos como, por decirlo así, para demolición y todo esto. Que si pasa un terremoto, y ya ha pasado emergencias aquí, Ujú. tenemos la capacidad de un remolque de estar respondiendo en menos de 5 minutos. Wow. Y ya todas las herramientas están ahí. Ok. Cada caja tiene un código QR, cada caja tiene una lista
Entonces lleva un color y tiene un orden donde el equipo logístico también tiene su parte, donde tienen almacenado agua, tienen almacenado alimentos. En caso que pase un desastre, ellos son los que llegan a dar ese apoyo. En los incendios forestales, este equipo es el que da alimentación a todos. Bueno, Y pues ya dígame qué importante. dígame una cosa, Héctor, también. Ustedes, por ejemplo, abarcan todo eso que ustedes nos han contado, ¿verdad? Pero, ¿cómo han hecho con la gente para tener gente capacitada? Porque hey, para aguas rápidas no es cualquier baboso que se puede meter ahí, ¿verdad? ¿No? No menos en un tema tan delicado. Son las alianzas que tenemos, porque dentro del grupo uno de los colaboradores es un instructor internacional muy reconocido, el señor Sergio Flores. Aparte de eso, hay 3 instructores más, Javier Torres, está Eric Méndez, está Roberto Durán, que son instructores en ese tema. También hay personas que son instructores en buceo. Tenemos Excelente. especialistas en diferentes áreas, o sea, tenemos también médicos. La asesoría de médicos, por ejemplo, emergenciólogos, anestesiólogos, que uno de ellos viene aquí y a veces se pone en servicio y al momentito lo ponemos a abordar ambulancia. También las alianzas que tenemos a nivel internacional. Gracias a esas alianzas con la Universidad de Burgos y una fundación de rescate de España, allá en Burgos, Álvaro, gracias a él es que pudimos llevar la unidad canina nosotros allá, y ahora en septiembre vuelven a ir y en marzo se vuelve a hacer otra pasantía. Entonces estos profesionalizan el grupo también, Ok. más todos los amigos que va haciendo. Uno es muy lindo, por ejemplo ahora en Venezuela, llegar al equipo de Portugal, meu amigo, y estaba Carlos Amaro, entonces ya lo saluda a uno, entonces ¿cómo va todo? ¿Tú ven? Y ya uno se siente que qué lindo, ¿verdad? Encontrarse con eso. Qué lindo también, por ejemplo, encontrarse con gente de España, que ya con ellos uno ha trabajado y hay un nivel de confianza, más gente de Naciones Unidas que uno se encontró en el campamento. Entonces todo esto hace de crear vínculos, y esto es lo que hace fortalecer el grupo, porque no es que yo me llene de títulos, no, a mí no me interesa eso, porque si yo no estoy, ¿cómo se atienden las emergencias? Correcto. Entonces uno tiene que comenzar, como líder, tiene que comenzar a formar, y más bien, no formarlos para que sepan, no, tienen que ser mejores que uno. Y al final uno se muere y tiene que quedar esa herencia. Claro. Sí, que todo siga Sí, caminando. que todo sigue caminando. Entonces tratamos de que yo no sea indispensable en el rescate urbano. Y nadie tiene que Pero- ser pero- indispensable. que sí sea necesario. Debería. Sí. Exacto. Bueno, y ahora que usted mencionaba precisamente Venezuela, Venezuela, claro. Venezuela, sí. cuéntenos un poquito de la experiencia y qué lo impactó a la hora de llegar a ¿Y este cómo fue lugar. que llegó ahí también? Sí, bueno, desde que pasó el terremoto uno le da secuencia, le da seguimiento. Hay noches que noches que no dormí de pensar en Venezuela, porque uno sabe de que uno se ha preparado. Físicamente, mentalmente y técnicamente uno está preparado para tener una emergencia de esas. Y uno tiene que saber sus capacidades. O sea, cada uno, yo creo que, y no es que uno sea egocentrista, sino más bien cada quien sabe cuáles son sus habilidades. Si usted sabe que es un buen músico y en ese momento tiene que agarrar una guitarra para celebrar y compartir con la gente, usted sabe sus capacidades. Entonces, si en determinado momento, por ejemplo, en el periodismo, usted sabe que puede sacar una nota donde puede informar, usted sabe sus cualidades. Y yo comencé ahí, estamos en varios grupos a nivel internacional. Uno de ellos se llama Red USAR, desde ahí se comenzó a gestionar todo el tema. Y estoy en un grupo con la gente de Quintana Roo, que es Cancún, donde ya he ido 2 ocasiones a dar cursos allá, tanto de terremotos como de otras especialidades. Y es donde vienen las amistades, lo que les digo yo, las amistades. Entonces, llegó y me dijo, ¿qué, Tico? ¿Qué más, Tico? ¿Vas con nosotros? Y le digo, ¿por qué? ¿Piensan ir? ¿Sí? Le dije, sí, porque ya sabía que en Costa Rica no me iban a tomar en cuenta, ¿verdad? No sé por qué, porque dejaron a muchos especialistas también por fuera. Entonces, al final... ¿En eso se dan argollas? O, bueno, sí. Mejor no hablemos de ese tema. No, vamos a ver, no tal vez argollas, pero a veces, lo digo porque puedo dar fe de esto, cuando se dan respuestas internacionales a veces se hacen rejuntados. En otras ocasiones se han hecho rejuntados y fulano tal, nada más, tiene vacuna fiebre amarilla, tiene pasaporte, se monta y se va. A veces sin tener los cursos. Nada más Como por hay rellenar. gente que sí, efectivamente van, o sea, amigos míos que me siento muy orgulloso del trabajo que hicieron allá en Venezuela, que por ejemplo el rescate Hernán, los que encontraron también son voluntarios del grupo de nosotros. Javier Torres, Alan y Dionisio son parte del equipo de rescate urbano, son voluntarios y nos han colaborado mucho.
Y a mí me sentía orgulloso cuando yo los veía. Entonces, un día eso me ponía uno de ellos, Héctor, yo tengo que agradecerle tanto a usted porque eso me hizo a mí, y bueno, muchas cosas bonitas. Entonces, cuando se da esta oportunidad, me dicen, ok, sí, de ahí vamos. El gobierno de Quintana Roo fue el que organizó la gira o auspició, inclusive nos dio una carta donde nos autorizaba y todo el tema, y que aquí, que allá. Fue un tema por parte de ellos, del gobierno propiamente, y dan un avión, entonces a mí me pagaron los boletos. De hecho, íbamos desde el día sábado. Cuando llegamos nos cancelaron porque hubo un tema político ahí que no se dio. Había un poco de fricción todavía en Venezuela en ese momento, estaban muy tensas las relaciones. Y el domingo nos cancelan el vuelo en la mañana. Y me dicen, ya le compramos el vuelo, de Héctor, qué pena con usted, bueno, ya, le digo, no, y qué pena, más bien me da vergüenza porque ustedes me pagaron y me tienen aquí. Ya usted estaba en México. Ya estaba en México. Y la gente, yo decía que iba para el mundial. La gente sabía que yo iba para el mundial, no se imaginaban que iba para el mundial del rescate. Sí. Cuando llego y me compran el vuelo, regreso nuevamente para Costa Rica. Y a la media hora, ya casi me iba a alistar para irme para el aeropuerto, cuando lleguen nos dicen, Héctor, le vamos a cancelar el vuelo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Vamos de nuevo para Venezuela. Y ahí es cuando ya nos vamos. Ya se arregló ahí el asunto. Se arregló, político. fuimos 170 personas, íbamos en ese vuelo, rescatistas, médicos, enfermeras, unidades caninas, equipos de rescate. Yo iba con la delegación de México. Llegamos al aeropuerto Maiquetía, que es el aeropuerto que está muy cerca del epicentro, y ahí Maiquetía, uno de los que nos recibe es el gobernador, el embajador de México, un señor súper amable. Se me acercó y me dice, ¿qué estado eres? Y yo, no, ya le cuento, y ya el señor hasta el teléfono nos dio, y ya, súper ameno. Ahí nos recibe un camión, ya con todos los equipos. Primero estaba la gente de Naciones Unidas, estaba el ejército y todo lo demás. Entonces, hay un señor Joe Bishop de Naciones Unidas, que es un británico, que él siempre me enseñó, que él decía, cuando usted llegue a un país, lo primero que tiene que hacer no es sacando el pecho, es pregunte cómo están. Estamos aquí para ayudarles, y eso le abre puertas. Efectivamente, las primeras cosas, muchachos, estamos con ustedes, venimos a ayudarlos. ¿Cómo están sus familias? Y recuerdo un coronel del ejército de Venezuela, que yo le pregunté, ¿cómo le va, coronel? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Tiene alguien desaparecido? Y me dice, sí, tengo una hermana desaparecida. Entonces, y él tragó grueso en ese momento. Le dije, coronel, estamos con ustedes, venimos a ayudarlo, ojalá se pueda encontrar a su hermana. Entonces, desde ahí ya hay un ambiente ameno. Yo siento que Dios abrió las puertas para que yo estuviera en Venezuela. Hay empatía. Hay empatía. Llega un chavalo con casco, chaleco, y dice, coño, aquí no sé qué, chamo, aquí tenemos internet en mi carro, yo les traje las Starlink y no sé qué, quieren agua, vea, ya les hasta la maleta me jaló. Llegó un chavalo alto, de casco. Yo pensé que era el que cuidaba los carros, ¿no? Por el Leo, no. Una excelente persona, Leo, y los muchachos que llegaron con el camión, resulta ser que este muchacho ya después conocían, es que yo soy periodista, ahora. El último día me doy cuenta que era periodista del top de Venezuela, súper reconocido, actor de televisión, también le gusta el teatro, él hace teatro y tiene una producción de radio y televisión. Y claro, es cuando me invita, no sabía yo, me hace, vamos al trabajo, donde yo trabajo, yo me imaginaba ir como decir, aquí a una estación de radio, al canal local. Cuando llego era a las instalaciones de Venevisión. Entonces estuvo muy, el canal número 1, sí. Correcto. Y fue muy bueno el recibimiento. Y ahí es cuando ya le agradecí, porque le digo, usted fue un rescatista más. Pero realmente la misión de nosotros, él era el que jalaba, él que andaba, un rescatista más. Pasamos situaciones muy duras, muy complejas. Y él sacaba notas de... Claro, yo veía que a veces sacaban notas de nosotros. Pero y salían imágenes de ustedes. Y... La verdad, uno no podía ver muchas redes sociales. Sí. O sea, no, porque yo pasaba toda la noche trabajando, terminamos 3 de la mañana, descansábamos un poco y otra vez. Entonces, como decir que recibir redes sociales era muy difícil. Pero sí hubo, desde el día que llegamos, 0, hicimos una reunión en la casa donde nos dieron hospedaje y ahí planificamos toda la misión, todo el equipo de trabajo, en conjunto con Horacio y otro muchacho, éramos los encargados, los líderes del equipo. Entonces, llegábamos a las misiones y lo primero que hacíamos era un análisis. Y un edificio, recuerdo que estaba una gente llorando, me acerqué y les pregunté,
y ya ellos me cuentan, ¿verdad? Que habían 25 desaparecidos en esa casa, un edificio a la par, eran puros edificios colapsados. Usted llegaba, para que tengan una idea, no son edificios pequeños, o sea, son edificios como decir, el Hospital México, colapsado, 150 edificios grandes colapsados, o sea, es el nivel del desastre. O sea, no puede dimensionar, por más que uno cuente, por más que uno vea imágenes, no puede transmitir lo que uno vivió ahí. Pero en ese caso, las construcciones, ¿qué tal son? ¿Son buenas? Pésimas, ¿son malas construcciones. Porque también... Es que todo se junta, ¿verdad? Exactamente. Sí. Porque O sea, aquí tenemos un código sísmico. El Código Sísmico de Costa Rica es del año 1970. Entonces, es un código sísmico muy robusto. Viene el Blue Book, que es el libro de California. Okay. Y viene también reforzado el código chileno. Entonces, ahorita están trabajando, de hecho, en el código sísmico latinoamericano, que uno de los que lo lidera es un tico, que tuve el placer de conocerlo. Pero él me decía, inclusive antes de ir a Venezuela, estuve compartiendo en un canal de televisión con él, y él hablaba de esto, y extra cámaras duramos una hora afuera hablando, y él me decía que las construcciones eran pésimas. O sea, y muchas de esas construcciones fueron hechas por el gobierno. Esto, cuando la gente habla, bueno, voy a decirlo así abiertamente, es muy bonito hablar y expresarse que a favor del gobierno de la dictadura que se está viviendo en Venezuela. La gente no sabe lo que está viviendo el pueblo venezolano. No saben lo que es vivir en una dictadura. No saben que un médico gana $60 al mes. No saben que el gobierno les da $1 al año. Como decir el aguinaldo, tome $1. No saben que muchísima gente ha muerto porque tenía $10,000 en la cuenta y el gobierno le quitaba un cero. Ya no tiene 10,000, tiene 1,000. Mucha gente se mató, se lanzaba de los puentes, se mataba, se suicidaba porque quedaban en la ruina. ¿Cuánta gente ha muerto por eso? ¿Cuánta gente ha intentado cruzar el Darién y han muerto por eso? Yo hasta ahora que estoy en Venezuela, y públicamente lo he hecho, he pedido disculpas al pueblo venezolano cuando uno a veces llegaban ahí y le lavaban a uno el parabrisas y uno decía, ¿por qué esta inmigración y este montón de venezolanos? Y mucha gente bastante molesta con eso, pero hay que vivir una realidad como esa. ¿Cuánta gente de la zona de Los Santos no ha sido migrante? Claro. Muchísima. Sí, pero nosotros no tenemos ese grado de qué sé yo, de necesidad que tienen ellos. Claro. Porque aquí en Costa Rica, mire, perdón, Sí, claro. aquí en Costa Rica tenemos gente pobre, Sí. pero Pero mire, no se tienen puede. que comer y, Sí, y- claro. No, es y hay, el- mucho apoyo. y el gobierno les ayuda, el Lima les ayuda. Hay gente aquí que casi como 600,000 colones les dan. Entonces, hay que conocer la realidad. El previo de Venezuela, ¿qué era? Vaya, tiene un problema de salud, vaya al hospital. Eso sí, si hay que poner una vía, no sé dónde consigue, porque no habían sueros, no habían conexiones, no había material para atender a las personas. Estamos hablando previo al terremoto. Imagínese. Entonces, que uno se da cuenta que tienen que estar las aplicaciones. Por ejemplo, yo necesitaba pagar aquí y no podía entrar a la cuenta del Banco Nacional. Y a mí no me lo están contando, yo lo viví, que no podía ingresar porque había un bloqueo del país. O sea, de las aplicaciones. Donde usted no tiene libertad para expresarse, para hablar. Cuando usted entrevista a una persona y le dice, muchacho, yo estuve presa 4 años. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué 4 años? Estuve presa porque me mandaron a hacer un curso. Ella trabajaba para el gobierno en temas de salud y aparte de eso ella era educadora. La mandaron a hacer un curso, creo que con OPS o algo de Naciones Unidas. Y cuando llegó, con lo aprendido, llegó y habló de la necesidad que había en X tema. Y una vez ya la metieron presa 4 años. Porque eso era eso le llaman como incitar a la violencia, el odio y no sé qué. Es una ley. Sí, sí. Y la mandaron presa por eso. Entonces, ¿cuánta gente está presa inocentemente? Ustedes no sé si sabían, pero eso, los campos de concentración nazis y todo eso. Uno dice, eso fue hace muchos años, eso no pasa. No, mentira. Hay países que están ahí, hay personas que han sido torturadas. Yo creo que parte de lo que estoy haciendo yo ahora, y se los prometí a ellos, es ser también la voz de la represión que está viviendo el pueblo venezolano. O sea, ellos viven en represión. Ellos viven en represión. Y todo el mundo tiene que quedarse callado. No pueden expresarse, no pueden hablar, no pueden ni salir a los medios de comunicación. Porque los condenan inmediatamente, los buscan. Y llegan y lo arrestan y se lo llevan. Y hay lugares exclusivamente para temas de tortura, según me lo mencionaban. Ahora sí, es lo que digo yo. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China?
¿Dónde está Cuba? ¿Dónde está Nicaragua en este momento está ayudando realmente a pueblo, Venezuela? ¿Dónde sí. están? Yo no los vi. Entonces, no podemos hablar lo que pasa en otro país, ni juzgar a esa gente si no sabemos la realidad que están viviendo. Entonces, ahora les toca el terremoto, se les vienen los edificios encima. ¿Por qué? Porque eran los edificios que les daba el gobierno a la gente. Tomen, aquí está la casita, esta es su casita. Y claro, hacían obras de bien social. Lo que no hicieron fueron, lo que fabricaron fueron trampas mortales. Se lo dije a ellos, vean, y todavía hablo con mucha gente, hice muchas amistades en Venezuela. Y yo les decía, ¿saben qué? Ustedes van a resurgir en los escombros. Este puede ser el comienzo para una Venezuela. A veces las emergencias pasan, a veces todo pasa en la vida es por algo. Miren, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros problemas? Claro. Y a veces los problemas son donde uno aprende, Claro. donde uno aprende a valorar la vida. Y el pueblo De ahí es donde se venezolano, aprende más. hoy en día, ¿qué va a hacer? Que se uniera. Mire, gente tan valiente, gente tan capacitada, tan capaz. Mire, yo no puedo, o sea, yo trabajaba del grupo de rescate, nosotros éramos como 5, tal vez que llegamos a un punto y habían 20 que eran de la comunidad, desesperados porque les ayudáramos. Y gente que estuvo trabajando día y noche, pasando hambre, sueño y todo. Y son gente valiente. Y ya uno dice en estos momentos, yo estoy seguro de que esto va a ser para un bien para Venezuela. Ojalá que ellos se puedan levantar de las cenizas de todo lo que pasó y que sea la unidad de un pueblo que logren salir adelante, y ojalá que las ayudas internacionales lleguen desde la parte económica. Pero que les lleguen. Que les Porque lleguen. estaba viendo un reportaje de Panamá que pusieron como un chips de Sí, esos, sí. como Un rastreo. GPS, ¿sí? Y nada que ver con la alimentación, No. no llegó a donde dijeron que iba a llegar. Para que usted sepa, han pasado emergencias en Venezuela que se han encontrado donaciones viejas enguacadas y no se les llegaba al pueblo. ¿Qué pasó? Para llegar para llegar a la zona del desastre es una autopista, o sea, Caracas está como a 40 minutos. Esa autopista, todavía el día que yo me vi la tenían cerrada. Cerrada, ¿para qué? Limitar el acceso. Estados Unidos tomó control del aeropuerto y entonces todas las ayudas, todos los vuelos internacionales ya no estaban cayendo a Valencia, sino todas las ayudas están a Maiquetía. Están llegando directamente ahí para así tener control de dónde se están entregando realmente las ayudas. Bueno, es la única forma, Ojalá que les llegue. porque el pueblo necesita. Y más que, porque ahora puede ser flor de un día. Entonces, de repente les damos diario, ahora no. Hay que buscar soluciones, hay que darles empleo, soluciones de vivienda, pero también una estabilidad política, Claro. democrática y justa. Justa. Ellos necesitan ser un país igual que nosotros, un país libre. Venezuela, con la cantidad de petróleo, con la cantidad de minerales que tiene, es de que sea un país rico. No, pero es un país rico. Es un país Solamente que lo han saqueado. claro, lo han saqueado. Y claro, la gente del gobierno, los altos mandos, ahí sí andan en los mejores carros. Ahí sí andan con los lujos. Ya ahora Venezuela tiene la clase alta y la clase rebaja. No baja, rebaja. Entonces, hay que buscar ese equilibrio para que estamos hablando de que si hay fuentes de empleo, estamos hablando de que si hay una mejor economía, no va a haber violencia. Porque la gente dice que hay violencia. Claro, va a haber violencia. La gente tiene necesidad y no justifico ni uno ni otro, pero también la extrema pobreza, la gente va a delinquir o a meterse en negocios ilícitos porque no hay fuentes de empleo. Sí, y nosotros aquí en Costa Rica, ojalá que no perdamos de vista, porque en Venezuela era una democracia Claro. Por supuesto. y la dejaron perder, ¿verdad? Porque también, tal vez hubieron excesos también en esa democracia, pero aquí nosotros nos podemos dar el lujo de hablar de la presidenta Claro. o del otro, del presidente anterior o de la Asamblea Legislativa o del Poder Judicial. O sea, que hay libertad de Y expresión. no pasa nada, Sí, ¿verdad? sí, sí, no allá pasa no se eso puede. que dice usted. Así es que, Héctor, Gracias. muchísimas gracias. Nosotros pudiéramos estar aquí más. Sí, claro. Hermano, nos hemos extendido más de Sí. lo que acostumbramos, pero vale la pena tenerlo aquí. Su humildad, su carisma es reconocido
en la Muchísimas trayectoria, gracias. nos va a inspirar mucho también. Y su trayectoria, Correcto. claro. Y el trabajo que ha venido realizando. Y esperamos que Dios le dé mucha salud para que siga trabajando y preparando ese montón de personas. Usted es un orgullo para que van a estar en nosotros. esos Muchas momentos gracias. más difíciles. No, y agradecerles por todo el apoyo que he recibido, no ahora, sino durante años, porque la gente aquí en la zona de Los Santos me ha apoyado muchísimo, y no solo en la zona de Los Santos, en el país. Y ahora es bonito porque también recibo mensajes de España, recibo mensajes de otros países, donde, o sea, de México, y es eso. Yo creo que uno en la vida tiene que ser humilde, la humildad abre puertas, y yo creo que de ahí es donde es lo más importante en la vida, hay que ser humildes, y sobre todo ser personas, ser humanos, Seres humanos. y Eso. saber de que somos importantes, cada uno somos importantes en la vida de muchas personas, importantes para la sociedad. Nos Y hay, quedamos con una, y hay ese una mensaje. enseñanza también para los padres de familia. Muchas veces decimos, es que ese hijo vagabundo que no quiere estudiar. Bueno, vamos a ver si tiene también Algunas otras capacidades. otras ¿no? capacidades Claro. que se puedan explotar. Ya lo vimos con Héctor. Así es que Perfecto, nos muchísimas vamos, gracias, entonces. Héctor. Nos vamos. Vamos. Muchas gracias por la invitación, estamos. Y gracias por supuesto a todas las personas que han compartido con nosotros este podcast. Recuerden que nos pueden buscar en redes sociales como 3 en Raya Podcast. Y que estén atentos también a las redes sociales para la rifa que vamos a hacer para el Día de la Madre. Perfecto. Perfecto. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao. 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 Y se desmaya de la risa, de la pena, todo cabe en esta raya.